Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David, una vez más, ya en la tercera semana. Vamos a empezar el día de hoy la clase. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Es sobre la fonología, ¿ya? Es decir, los fonemas. ¿Para qué nos sirven los fonemas? Toda lengua tiene fonemas. El idioma inglés, castellano, el quechua, o sea, tienen fonemas, ¿correcto? Y los fonemas, de acuerdo a cada lengua, también son distintas, son diferentes. Por ejemplo, en el idioma castellano, el español, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Son 27 letras. Pero esa es la forma como se escribe. Pero la cantidad de fonemas, ¿cuántos son? Son 24 fonemas. Son 19 fonemas consonánticos y 5 vocálicos. Vamos a saber hoy día qué cosas son esos fonemas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar al fonema? ¿Cuál es la ciencia? Es la fonología. Entonces, ¿cuál es la fonología? Es una ciencia, pero ¿cuál es su objeto de estudio de la fonología? El objeto de estudio de la fonología es el fonema. Ponemos acá su objeto de estudio es el fonema. Muy bien. El fonema. Entonces, pero queremos saber qué cosa es un fonema. Te voy a decir cuáles son las características básicas del fonema. ¿Ya? Primero lo que debes saber es que el fonema es abstracto. ¿Dónde vive? En nuestra mente. O sea, decir, es psíquico. ¿Ya? Ponemos. Entonces el fonema es una unidad abstracta. ¿Ya? Una unidad abstracta. Muy bien. Cuando digo abstracta, es decir que es psíquica, es mental. ¿Ya? Ahora, es una mínima unidad. Es decir, si a un fonema yo le quiero dividir en algo más pequeño, ya no se puede. ¿Correcto? Por eso decimos que es una mínima unidad distintiva. O sea, el fonema no tiene significado, pero sí nos ayuda a diferenciar significados, ¿ya? Eso hay que aprenderlo así de memoria nada más. Ponemos, es una unidad mínima distintiva. Es una unidad mínima distintiva. ¿Ya? Es una unidad mínima distintiva. Mínima porque ya no se puede dividir en partes más pequeñas y distintiva porque solamente distingue significados, más no tiene significado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese otro paralelo al fonema que se materializa? Es el fono. O sea, ¿qué es el fono? El fono es la materialización del fonema. Ya vamos a poner materialización del fonema. Si el fonema es psíquica, es abstracta, el fono no va a ser psíquico, sino va a ser ¿qué cosa? Concreto. Vamos a poner, es material. Es decir, se puede escuchar, ¿ya? Se puede escribir, ¿correcto? Se puede pronunciar, es oíble. Entonces, eso es la diferencia, ¿correcto? A ver, entonces, ahora,
En los ejercicios que ustedes tienen en la separata, ¿ya? Le van a decir que ustedes hagan la escritura fonética de alguna palabra. Por ejemplo, puede ser de la palabra casa. ¿Cuál es la escritura fonética de esta palabra? Entonces, para poder hacer la escritura fonética, hay que saber cuál es el abecedario fonético, ¿ya? Y esto lo que vemos acá es el abecedario fonético. Entonces, habíamos dicho que son 24 fonemas. Hay 19 consonánticos y 5 vocálicos. Muy bien. Entonces, si contamos acá tenemos fonemas consonánticos, ¿ya? ¿Por qué están en 2 rayitas? Quiere decir que es abstracta, es mental, ¿ya? Los fonos se representan por medio de corchetes y los fonemas se representan por medio de ¿qué cosa? De barras. Muy bien. Entonces, este fonema que es mental, ¿a qué letra corresponde? Corresponde a las dos, a la B grande, que es la B, y la V. Entonces, ¿qué palabra podría ser? Por ejemplo, la palabra beso y la palabra vaso. ¿Ya? Entonces, estas dos letras hacen referencia a ¿qué es? A este fonema mental. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la P no es complicado. Simplemente la P, a ver, una palabra con P puede ser Pepe. Una palabra con D puede ser dado. Una palabra con F, faro. Palabra con T, tito. Luego con L, lito. Una palabra con L puede ser llanta. Una palabra con Y, yo. O sea, hasta ahí no hay complicación. ¿Ya? P, D, F, T, L, ¿ya? La Y. ¿Por qué la escritura fonética, ¿ya? De la doble L, de la letra doble L, se representa de una Y, pero volteada? ¿Ya? Y acá, de la Y. ¿Ya? Estoy subrayando porque son las grafías relacionados al fonema. Muy bien. Acá, la K. Se puede expresar este fonema, se puede materializar de 3 formas. Con la C de casa, con la K y con la Q. ¿En qué palabras se van a materializar esos fonemas? Por ejemplo, cuando decimos casa. ¿Ya? Acá, K. Casa. En cuando decimos kilo, ¿ya? Kilo. Materializamos esta acá. Es el mismo sonido. Casa, kilo. Y acá, la Q, en donde lo materializamos, por ejemplo, en la palabra queso. ¿Ya? En la palabra queso. Queso, también. Muy bien. La palabra che, ¿no? Perdón, la letra che, ¿cómo se me lee? Es con una C y un sombrerito. ¿Cuál sería, por ejemplo, la palabra chapa? ¿No? La palabra chapa. ¿Cómo se representa? Y la S sí es fácil, porque es sapo, porque no hay confusión. Acá puede ser zorro. Y acá sí vamos a tener confusión en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque este fonema G se materializa de 2 formas. Por ejemplo, acá, ¿qué palabra sería? Guerra. ¿Ya? Y la palabra guitarra también, ¿no? ¿Ya? Es decir, la unión de la G y la U, ¿cómo suena? De manera gutural. Ahí también, ¿no? Entonces, suena como la
G de gato. Acá, la J, ¿cómo se va a materializar? O sea, ¿cuál es la escritura fonética de la J? Es una X, ¿ya? Es una X. Entonces, por ejemplo, a ver, la palabra geráneo, ¿ya? Fonéticamente, ¿cómo suena esta G? Suena con la G de hot, ¿no? Con la J. Y acá puede ser, por ejemplo, página. Puede ser página. Puede ser página. ¿Viste? Jirafa también, ¿no? Entonces, acá sí no hay un problema, por ejemplo, a ver, la letra, la R simple se representa también de la misma manera. Puede ser caro. Acá, por ejemplo, puede ser rata. Acá M puede ser mamá. Acá puede ser niño. Bueno, acá niño. También. Haciendo referencia que esta R es una R simple. Cuando está una R y su sombrerito, es la doble. ¿Cómo suena esto? Rata. O sea, suena con la R múltiple. Acá tenemos la M, que se representa de la misma manera. La N y la ñ en C. Entonces, si yo les digo un ejemplo, a ver, ¿cómo se escribe fonológicamente? ¿Ya? ¿Cómo se escribe fonológicamente la palabra casa? ¿Cómo se escribe fonológicamente esta palabra? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Ya, le pones un slash y entonces, esta C, fonológicamente, ¿cómo se representa? La C. Busco. Ya, muy bien. La K, ¿dónde está la K? Acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo se representa? Esta C se representa con el fonema K, ¿no? Entonces, ahí sí normal. K, sa. Esto es la escritura fonética, ¿ya? Entonces, de esa manera tú vas a poder hacer. Si en los ejercicios te dices, haz la escritura fonética, tú simplemente buscas cuáles son las letras y cuál es su equivalente al fonema y lo vas a copiar. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la siguiente acá, la clasificación de las vocales. Las vocales tienen distintas clasificaciones, ¿ya? Tenemos las vocales que son abiertas y las cerradas. Las cerradas vendrían a ser la I y la U, y las abiertas vendrían a ser la A, E y la O. Pero también hay otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, este triangulito es una clasificación muy usual, que siempre están en los libros. Por ejemplo, hay una clasificación que son anteriores y posteriores. Por ejemplo, ¿cuáles son las vocales anteriores? Las vocales anteriores, primero es la I. ¿Por qué anteriores? Porque se abstrae la vocal. Y también tenemos la letra E. ¿Cuáles son las vocales posteriores? Sería la U y sería la O. ¿Y cuál es la vocal central? Sería la vocal A. ¿Ya? Y porque I, E se abstrae. Tu mandíbula se abstrae. Y son posteriores porque se pronuncian, ¿no? U, O se pronuncia. Bueno, muy bien. Esa es una clasificación. Anteriores, posteriores, centrales. Esa es una clasificación. Entonces ya tenemos la clasificación de los fonemas y la clasificación de las vocales. Ahora, acá este gráfico te habla de la clasificación también de los fonemas. Los fonemas tienen muchas clasificaciones. Es la clasificación, en este caso, según el punto de articulación.
¿Qué te quiere decir el punto de articulación? Quiere decir que cuáles son los órganos que actúan para la ejecución de los fonemas. Muy bien, entonces, vamos por acá. Esta flechita está indicando ¿qué cosa? Al diente. Entonces van a existir fonemas dentales. Muy bien. Esta flechita está apuntando que a los labios. Ah, ya. Entonces van a existir fonemas ¿qué cosa? Fonemas labiales. ¿Ya? Entonces, muy bien. Estas dos flechitas están juntando el labio y el diente. Entonces van a existir fonemas labiodentales. Labiodentales. Muy bien. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, hay una flechita que está en el centro. Ah, entonces, que está en el centro, vamos a decir que existen fonemas interdentales. ¿Cuáles son fonemas interdentales? El que está suena dentro de los dientes, en el centro de los dientes. Entonces, ¿ven esta partecita que está acá? Son los alvéolos. Ah, entonces, otra clasificación, es decir, van a existir fonemas alveolares. ¿Ves esta parte que está? Es el techito, es decir, van a existir fonemas, ¿qué cosa? Palatales. Y vemos la parte que está acá, es el velo paladar. Entonces vamos a decir que existen fonemas velares. Muy bien. Según el punto de articulación, ¿cuántos fonemas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. ¿Ya? Entonces tenemos fonemas dentales, labiales, labiodentales, interdentales, alveolares, palatales y tenemos los fonemas velares. Muy bien chicos, eso sería el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, eso sería todo. Que tengan muy buenos días.